porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo, para destruir todo lo que hace el diablo. Es necesario comprender que el pecado es malo, porque nos aleja de la presencia de Dios y nos lleva a la muerte espiritual. Por eso es tan importante que reconozcamos y nos arrepintamos de cada uno de nuestros errores. En este video te mostraré los 4 pecados más comunes y los cuales estoy seguro que estás cometiendo casi todos los días sin saber cuánto le desagradan al Señor. ¿Quieres saber cuáles son? Te invito a que me acompañes. El primer pecado, La mentira. el rey Salomón escribió en uno de sus proverbios lo siguiente: Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. A veces pensamos que una pequeña mentira aquí y otra por allá no es gran cosa. Decimos una mentira en el trabajo, le mentimos a nuestra pareja, engañamos a un amigo y así sucesivamente. Pero la mentira es algo terrible, porque además de destruir relaciones y causar injusticia, incluso puede matar. Y eso es exactamente lo que le pasó a los personajes bíblicos Ananías y Zafira. La Biblia relata que esta pareja estaba ayudando en la manutención de la obra de Dios. Ellos una vez vendieron una tierra que tenían para poder donar el dinero resultante para el mantenimiento del ministerio de Pedro y los demás apóstoles. Ellos habían prometido entregar todo el dinero obtenido por la venta, pero en última instancia decidieron mantener una parte del dinero y no se lo mencionaron al apóstol Pedro. Pero Dios le reveló esta mentira al apóstol, y el precio que pagaron por intentar engañar al Espíritu de Dios fue muy alto. Mira lo que la Biblia menciona sobre esto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Y si continuamos leyendo el versículo 9 y 10, veremos que su esposa Zafira continuó mintiendo al apóstol, al negar ante Pedro lo que había hecho. Veamos cómo esta historia de mentiras terminó. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Date cuenta de que Ananías y Zafira no murieron por quedarse con parte de la venta de esta tierra. En realidad podrían haberse quedado parte del dinero. Después de todo, la propiedad era de ellos. Lo que le disgustó a Dios fue el hecho de que le mintieran al apóstol Pedro, al decirle que le habían entregado todo el dinero que habían ganado por la venta de la tierra, siendo que esto no fue así. Mira la gravedad de una simple mentira. ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede ser? Entonces decide en tu corazón dejar de ser mentiroso tan pronto elijas servir a Cristo, porque recuerda que nuestro Señor dijo que Él es el camino, La verdad y la vida. El segundo pecado, el egoísmo. en una de sus cartas el apóstol Juan dijo: Pero nosotros sabemos lo que es el amor, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si un rico ve a alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no le ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. En medio de las prisas de la vida, es muy fácil caer en el pecado del egoísmo. Nos preocupamos tanto por nuestras cosas y de nuestros problemas que nos olvidamos de aquellos que tienen incluso más problemas que nosotros y que necesitan de una mano para levantarse. La gente piensa cosas como: Aquel hombre con bastón que no puede cruzar la calle no es mi problema. Seguro alguien más vendrá y lo ayudará. Pero esta actitud egoísta le desagrada mucho a Dios, porque no tiene sentido decir que uno es cristiano si no pone en práctica las enseñanzas de Cristo, de amar a nuestro prójimo. De seguir con esta actitud simplemente serás un religioso más, como los de la parábola del buen samaritano en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. En este relato nuestro Maestro Jesús habla de un hombre que viajaba por el camino entre Jerusalén y Jericó, que
porque durante su viaje fue agredido y gravemente herido por bandidos, quedando tirado en el camino. Después de eso, un sacerdote, un levita y un samaritano pasaron por donde él estaba tirado. Los dos primeros eran religiosos y por eso conocían la palabra del Señor. El tercero era considerado un hombre inferior e ignorante, porque era parte de un pueblo que es enemigo de los judíos. Lo sorprendente de esta parábola es que mientras que los dos primeros hombres que se supone conocían la palabra de Dios ignoraron al pobre hombre y no lo ayudaron, el tercer hombre, el samaritano, que era considerado un impío, él sí hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder ayudarlo. En esta parábola Jesús critica el egoísmo que existe en el corazón de los hombres religiosos, porque se supone que ya han conocido los mandamientos de Dios de amar a los demás como a sí mismo. El sacerdote y el levita tenían la obligación de ayudar a este pobre hombre, pero como no había nadie mirando y tal vez estaban muy ocupados, siguieron su camino y dejaron a este hombre agonizando. Por la postura de esos religiosos demostraron que no tenían una relación real con Dios y menos con el prójimo. Eran falsos e hipócritas. Yo entiendo, hermanos, que nosotros no podemos resolver los problemas del mundo, pero lo menos que podemos hacer como cristianos es tener compasión del dolor ajeno y tratar de ayudar a los demás. Por lo tanto, el egoísmo es un pecado porque demuestra la falta de amor de Dios en nuestros corazones. El tercer pecado, La envidia. Este es otro pecado muy común en nuestras vidas y el cual debemos evitar. El apóstol Pablo dijo: Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. La envidia es un pecado muy grave que también puede llevarnos a la ruina. Es el querer tener todo lo que alguien más tiene. Tu corazón se llena de envidia cuando ves a alguien más que es bendecido y este sentimiento incluso te puede llevar a odiar a tu propio hermano, lo cual fue lo que le pasó exactamente al rey Saúl, el cual empezó a ver cómo su vida y su reinado comenzaron a desmoronarse cuando comenzó a sentir envidia por David. Mira lo que el profeta Samuel narró sobre esta situación. Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí, ahora solo falta que me quite el trono. En este pasaje vemos que Saúl estaba tan celoso de la popularidad de David que esto lo llevó a ser espiritualmente ciego. Pues como leemos en el pasaje bíblico, el pueblo estaba celebrando la victoria del ejército de Israel y honrando a su rey. Pero él no se gozó en la victoria, pues solo podía ver el reconocimiento que le hacía el pueblo a David, el cual en ese momento era solo un soldado. Notemos que si la canción solo dijese que Saúl había matado a miles, seguramente el rey Saúl habría estado muy satisfecho, pues ya en sí mismo era una hazaña muy grande. Pero dado que la canción menciona las decenas de miles de David, el rey Saúl decidió comparar solo las grandes diferencias entre los dos y por eso sus ojos su gran éxito en las batallas había disminuido, lo cual lo llevó a llenar su corazón de envidia hacia David. El gran problema del envidioso es que no se contenta con ser excelente en lo que hace. Él quiere ser el mejor y el más grande sin importarle a los demás. Y si seguimos leyendo el libro de Samuel, veremos que luego de este episodio, el Espíritu de Dios se alejó del rey Saúl, pues este comenzó a acosar a David para intentar matarlo. Y como resultado de este pecado, su vida y su reinado fueron destruidos. Por eso, mi hermano, no dejes que la envidia te cierre los ojos y te quite de la presencia del Señor. Es mucho mejor vivir y ser guiado por el Espíritu de Dios, porque solo Él es capaz de protegerte del pecado. Y en lugar de envidiar a los demás, mejor elige amar a tu prójimo y regocijarte en sus logros. Y ten por seguro que serás mucho más feliz. El cuarto pecado, La rebelión. ¿Cuántas veces nos rebelamos contra Dios por pequeñas cosas que nos suceden en nuestra vida diaria? Es suficiente con que una oración no sea respondida o un sueño no se cumpla para que retrocedamos y empecemos a murmurar y a dudar del poder y la bondad del Señor. Pero debes saber que ese es un pecado muy grave, que incluso el profeta Samuel lo comparó con la hechicería. Mira lo que él dijo. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo.
Dios odia tanto la rebelión hasta el punto de que la Biblia dice que una vez envió un gran castigo para los hebreos que cruzaron el desierto hacia Canaán. En el libro de Números capítulo 16 se comenta que Coré, Abiram y 250 personas más ya no querían obedecer a Moisés, y a Dios no le gustó esta actitud en absoluto, porque la rebelión contra Moisés significaba una rebelión contra Dios mismo, porque Él es quien lo había elegido. Así que Moisés oró al Señor y le dijo a Coré y a su grupo lo siguiente: Ustedes, descendientes de Leví, son los que me tienen harto. Vengan mañana temprano con su brasero para quemar incienso y póngalo delante de Dios. Entonces Dios elegirá a los que quiera que le sirvan en el santuario y solo ellos podrán hacerlo. Al día siguiente, Coré y los 250 hombres fueron a encontrarse con Moisés en el tabernáculo y comenzaron a quemar incienso. Pero solo los sacerdotes tenían permitido hacer esto. Entonces Dios ordenó a la gente que se alejara de Coré y de sus amigos. De inmediato se abrió un enorme agujero en el suelo y originó que todos estos rebeldes junto con Coré fueran tragados por él, sin dejar a uno solo vivo. Y yo te pregunto, basándonos en el texto anterior, ¿tú con qué frecuencia quieres hacer las cosas a tu manera y no a la manera que Dios indica? Muchas veces creemos que sabemos lo que es mejor para nuestra vida y nos desviamos completamente de los caminos del Señor. Pero mi hermano, la rebelión es una trampa mortal que solo trae problemas y confusión. Entonces yo te recomiendo hacer la voluntad de Dios y te aseguro que siempre estarás a salvo. Hermano, estos fueron 4 pecados que pasamos por alto casi todos los días, pero que desagradan a Dios. Sé que hay muchos más, pero quería centrarme especialmente en estos, y si has estado practicándolos, abandónalos hoy mismo, antes de que el Señor te reprenda. Él te ama y quiere que vivas en comunión con Él, así que pídele perdón por tus fallas. Ten la confianza en que Él cuidará de ti en todos tus caminos, siempre y cuando vivas conforme a Él le agrada. Si este video te gustó, no olvides darle like, comentarlo y compartirlo. Que el Señor te bendiga. Paz a vosotros.